Hola a todos mis queridos espectadores y amantes de las historias que nos tocan el corazón. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del espectáculo y entre todos nosotros, la confesión de Esla Turkoglu sobre su conexión profunda con Halil İbrahim Ceylan. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y sobre todo, de la magia que surge cuando dos talentos se encuentran. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras interesantes charlas. Es un gesto que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y cada clic nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Hoy vamos a desgranar esa tan esperada declaración de Esla, la talentosa actriz que ha conquistado a miles con su carisma y profesionalismo. Sabemos que muchos de ustedes han estado siguiendo de cerca su trayectoria, y por supuesto, su química en pantalla con Halil İbrahim Ceylan, su compañero de reparto en Emanet, ha sido uno de los temas centrales de conversación. ¿Es solo una amistad profesional, o hay algo más detrás de esas miradas cómplices y diálogos cargados de sentimiento? Pues bien, parece que Esla ha decidido arrojar un poco de luz sobre este misterio, y vaya que sus palabras han dado de qué hablar. La noticia ha explotado en las redes sociales y en los portales de noticias del espectáculo turco, y nosotros, como siempre, estamos aquí para traerles toda la información de primera mano y para analizarla juntos. Esla Turkoglu, en una reciente entrevista que ha sido ampliamente difundida, y que ha generado un torbellino de comentarios y reacciones, ha hablado abiertamente sobre la relación que mantiene con Halil İbrahim. Y lo que ha confesado va más allá de un simple compañerismo de trabajo. Ella describe una conexión genuina, un entendimiento mutuo que trasciende las cámaras y los guiones, una afinidad que se ha tejido de manera orgánica a lo largo de su tiempo juntos. Ha mencionado con una sinceridad que desarma, que comparten una amistad muy fuerte, y que este vínculo ha sido fundamental, un verdadero cimiento para la química deslumbrante que transmiten en sus personajes Seher y Yaman. Esto no es una sorpresa para muchos, ¿verdad? Si ustedes, al igual que nosotros, han seguido Emanet desde sus inicios, la química entre Esla y Halil İbrahim era palpable, casi eléctrica. Era evidente que algo especial existía entre ellos, algo que trascendía la mera actuación. Sus personajes, Seher y Yaman, se han convertido en una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión, ganándose un lugar privilegiado en los corazones de millones de espectadores. La forma en que interactúan, la sutileza de sus gestos, la intensidad de sus miradas, esos silencios cargados de significado, todo contribuía a crear una atmósfera de romance, tensión y drama que atrapaba a la audiencia, dejándola al borde del asiento, deseando más. Y ahora, con las palabras de Esla, entendemos un poco mejor de dónde proviene esa magia, esa autenticidad que hacía que sus escenas fueran tan conmovedoras. Ella misma ha admitido con una humildad palpable, que la buena relación, la complicidad que tienen en la vida real, facilita enormemente la interpretación de escenas tan cargadas de emoción, de vulnerabilidad y de pasión. Esla ha enfatizado en repetidas ocasiones, que se sienten muy cómodos el uno con el otro, que existe un gran respeto mutuo, tanto a nivel profesional como personal, y que esa base sólida se traduce en una comunicación fluida, abierta y honesta, así como en un apoyo incondicional y constante. Para ella, esta conexión profunda con Halil İbrahim no solo ha enriquecido significativamente su actuación, aportándole capas de profundidad y matices que de otra manera serían difíciles de alcanzar, sino que también ha convertido el proceso de filmación, que a menudo puede ser extenuante y demandante, en una experiencia mucho más agradable, inspiradora y sobre todo, productiva. Ha compartido que pueden confiar plenamente el uno en el otro para ensayar escenas especialmente difíciles, para darse retroalimentación constructiva y honesta que les ayude a crecer como actores, e incluso para compartir las presiones, los desafíos y las alegrías inherentes a un proyecto de esta magnitud. ¿Pero qué significa exactamente conexión profunda en este contexto? En el ámbito de la actuación, y en las relaciones humanas en general, puede referirse a una amalgama de cosas. Puede ser una comprensión intuitiva del otro, esa capacidad casi telepática de anticipar sus reacciones, de sentir lo que el otro está pensando o sintiendo, o simplemente una afinidad personal, una química humana natural, que permite una interpretación más auténtica, más real, más conmovedora. Esla parece apuntar a esta última, a esa afinidad que permite derribar barreras y mostrarse tal cual uno es.
Ella describe a Halil Ibrahim como una persona con la que puede ser ella misma, sin filtros, sin artificios, alguien que la entiende profundamente, la valora y la apoya incondicionalmente. Y sinceramente eso es algo precioso, un tesoro, especialmente en una industria tan exigente, competitiva y a menudo implacable como la de la actuación. Muchos fans al leer estas declaraciones, al sentir la sinceridad en las palabras de Esla, han compartido su alegría y emoción en las redes sociales y en foros de discusión. Han interpretado estas palabras no solo como una confirmación de sus esperanzas, sino como una validación de ese sentimiento que ya percibían en pantalla. Muchos ven en estas declaraciones el inicio de algo más, la semilla de una relación que va más allá de la pantalla. Y es natural, es humano, que el público se involucre emocionalmente con sus actores favoritos y con las historias que les llegan al alma. En el fondo, todos anhelamos ver la felicidad, la buena energía y las conexiones auténticas manifestadas en las relaciones, tanto dentro como fuera de la pantalla, porque nos recuerdan la belleza de la conexión humana. Esla ha sido en todo momento muy cuidadosa y madura al definir su relación. No ha entrado en detalles escabrosos o superfluos que puedan malinterpretarse fácilmente o generar chismes innecesarios, rumores que puedan perjudicar su reputación, o la de Halil Ibrahim. Sin embargo, sí ha querido dejar claro con una firmeza elegante, que la conexión con Halil Ibrahim es un pilar importante para ella, una fuente de apoyo y de fortaleza. Ha dicho con una gratitud sincera que resuena en cada palabra, que se considera una persona increíblemente afortunada de tenerlo no solo como colega, sino también como amigo. Y eso, amigos míos, es una declaración muy poderosa y significativa. La gratitud, el aprecio y el reconocimiento de las buenas relaciones son sentimientos que resuenan con fuerza y que nos hablan de la calidad humana de las personas. Además de hablar sobre este vínculo tan especial, Esla también ha compartido, con una apertura que inspira, algunos detalles sobre su perspectiva de la actuación y de su carrera. Ha reiterado su compromiso inquebrantable con su arte, su pasión por la interpretación y la importancia fundamental de trabajar en proyectos que la apasionen, que la desafíen y que le permitan crecer como artista. Y parece que Emanet ha sido uno de esos proyectos, uno que ha marcado un antes y un después en su carrera, en gran parte, gracias a la sinergia creativa y humana que ha encontrado con Halil Ibrahim. Esta confesión, por lo tanto, no es solo un detalle jugoso sobre su vida personal, sino también una ventana fascinante a su proceso creativo, a las dinámicas internas que hacen que una serie funcione tan bien, que conecte tan profundamente con la audiencia y que cree esa magia inconfundible en la pantalla. Es fascinante observar cómo un simple comentario, una declaración sincera y bien intencionada, puede generar tantas conversaciones, tantos análisis y tantas interpretaciones. Esla Turkoglu ha demostrado una vez más su madurez, su profesionalismo y su inteligencia emocional al abordar este tema con tanta transparencia y delicadeza. Ella no está huyendo de las preguntas, no está evadiendo la curiosidad de sus seguidores, sino que las está respondiendo de una manera que honra su amistad, su trabajo y su compromiso con la verdad. Y eso, sin duda, es algo que debemos aplaudir y valorar. En definitiva, las palabras de Esla Turkoglu sobre su conexión profunda con Halil Ibrahim Ceylan nos confirman, y nos reconfortan, que la química deslumbrante que vemos en pantalla tiene una base sólida y real en sus vidas fuera de los focos. Se trata, según sus propias palabras, de una amistad fuerte y genuina, de un respeto mutuo inquebrantable y de una comprensión que va más allá de los personajes que interpretan. Es una relación que, según ella misma, enriquece su trabajo, potencia su talento y hace que la experiencia de dar vida a Seher y Yaman sea infinitamente más gratificante y especial. Y para nosotros como espectadores, esto solo aumenta nuestro aprecio por ambos actores, por su dedicación y por la historia de amor y superación que han logrado crear juntos, una historia que ha tocado la fibra sensible de tantas personas alrededor del mundo. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis sobre esta interesante y reveladora confesión. Hemos explorado las palabras de Esla Turkoglu, hemos reflexionado sobre lo que significa esta conexión profunda en el contexto de sus carreras y sus vidas, y hemos visto cómo su sinceridad ha tocado a tantos corazones. En resumen, Esla ha compartido que tiene una amistad muy fuerte y una conexión genuina y profunda con Halil Ibrahim Ceylan, que esta relación es fundamental para la química y la autenticidad en Emanet, y que se siente profundamente afortunada y agradecida de contar con él como colega y sobre todo como amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por ser parte de nuestra comunidad y por su interés en estas historias que nos inspiran. Espero de corazón que les haya resultado tan intrigante, informativo y conmovedor como a mí mientras lo preparaba. Me encantaría saber sus opiniones al respecto,
porque sus puntos de vista son lo más valioso para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Esla? ¿Han sentido ustedes esa conexión especial entre Seher y Yaman desde el principio, o esta confesión les ha dado una nueva perspectiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, estoy deseando leerlos, conocer sus reflexiones y debatir con ustedes. Su participación activa enriquece nuestro canal. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha gustado nuestro análisis y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, ese pequeño gesto significa el mundo para nosotros. Compártanlo con todos sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema, a otros fans de Emanet y del talento de Esla y Halil Ibrahim. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que traemos. Su apoyo constante es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo, análisis profundos y conversaciones que nos unen. Hasta la próxima, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.